Bienvenidos a esta transmisión, muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a estudiar el tema libres, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Gálatas, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Pero antes de ello, le quiero pedir que me acompañe en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, Señor, en el cual tú nos has ayudado, nos has cuidado, Señor, nos has dado victoria, has bendecido la obra de nuestras manos y has tenido cuidado de cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, como un buen Padre, trabajando siempre, Señor, para hacer que obren para bien de cada uno de nosotros, para llevarnos al cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. En esta hora, bendito Padre, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo, con su unción que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de fortaleza, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y por ende a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Tal como anunciamos, el tema del día de hoy se llama libres, y para ello vamos a compartir acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro o epístola de a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice la palabra: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, la parte central de este pasaje es el versículo 4, donde dice: el cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Antes de entrar en ese versículo, vamos a ver lo que nos enseñan los versículos anteriores. En primer lugar, en Gálatas capítulo 1, versículo 2, Pablo inicia la epístola, o inicia ese pasaje diciendo: todos los hermanos que están conmigo. Y esta es una característica que todos los cristianos necesitaríamos tener, y es que no somos llamados a andar solos, somos llamados a andar en compañía de otros. En Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12, la palabra de Dios dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta, y si uno tiene frío, el otro le da calor. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué es ese cordón de 3 dobleces? Porque cuando dos personas estamos reunidas en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros, tal como nos lo recuerda la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 20. Y también vemos que esto fue una práctica, no solo es algo que la palabra de Dios nos dice que nosotros deberíamos procurar hacer, sino que además de ello el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. En Lucas, en el capítulo 10, versículo número 1, la palabra de Dios dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En el Señor no hay llaneros solitarios. En el Señor lo que hay es un trabajo en equipo. El trabajo del reino es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Recordemos también lo que nos enseña la palabra en Primera de Samuel, posteriormente a que David haya vencido a Goliat.
Goliat. Si bien es cierto, David venció a Goliat, todo el resto del ejército de Israel venció al resto de los filisteos. Entonces las mujeres que salieron a recibir al ejército de Israel después de esa victoria, lo que estaban cantando es: Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Es decir, estaban hablando de la multiplicación del poder, de la multiplicación de la fuerza que resulta de que andemos dos juntos, principalmente cuando hacemos la obra del Señor. Es bien importante todo esto, es bien importante recordar que el Señor no tiene llaneros solitarios. De hecho, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue buscar discípulos. Buscó a Pedro, a Andrés, buscó también a Juan y a Jacobo como los primeros discípulos cuando andaba a la orilla del mar de Galilea. Entonces, un principio que nos debe quedar claro es que no somos llamados a andar solos y no a andar solos haciendo la obra del Señor. Somos llamados a trabajar en equipo. Y les recuerdo lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Por el otro lado, aquí además de ello, las personas que estaban con Pablo no solo eran acompañantes de Pablo, estas personas eran sus discípulos. Los hermanos que están conmigo eran sus discípulos, porque también somos llamados a ser discípulos. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca de que lo que ha oído, lo que Timoteo ha oído de él, eso le encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado es precisamente eso. Discipulado no es simplemente seguir a una persona. El discípulo es un alumno de esa persona, es alguien que está aprendiendo de esa persona, y lo vemos muy claramente en Mateo 28. Cuando Jesús nos llama a la gran comisión, lo primero que Jesús dice es que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué será? Porque eso es una señal de obediencia. El bautismo en agua es una señal de obediencia, y la obediencia es a lo que cada uno de los discípulos necesita aprender. Es enseñarles a guardar lo que Jesús nos ha mandado, enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Un verdadero discípulo es aquel que está obedeciendo la palabra de Dios, pero para ello el discipulador debe ser el primer obediente a la palabra de Dios. Si notamos, hacer discípulos no dice específicamente en enseñarles a servir, enseñarles acerca de los dones espirituales, enseñarles a diezmar y a ofrendar, enseñarles a servir. Eso viene incluido en el paquete mayor, que es enseñarles a obedecer la palabra, enseñarles a caminar en la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso es lo fundamental, la palabra de Dios, lo fundamental de la vida del creyente. La vida del creyente es una vida de obediencia a su Señor. Nosotros, cuando creemos, confesamos con nuestra boca, pero creyendo en nuestro corazón que Jesús es el Señor, y eso significa que Jesús es el que manda. No hay salvación sin señorío. La verdadera salvación es el verdadero signo de la salvación es el crecimiento en la obediencia de aquel que es salvo, aparte de nacer de nuevo, una nueva naturaleza, y ser obedientes. Por eso la palabra en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que vamos a ver un poquito más adelante, dice que como hijos obedientes, nosotros seamos santos como Dios es santo. Santidad significa obediencia a la palabra de Dios.
también implica ausencia de pecado, pero la característica fundamental de la santidad es la obediencia a la palabra. Por eso, cuando el Señor nos manda a discipular en Mateo 28, lo que nos dice es: enséñenles la obediencia, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y obviamente Pablo hizo eso con Timoteo y le da la instrucción a Timoteo de hacer exactamente lo mismo con las personas que lo seguían a él. Por eso le dice Pablo: lo que has oído de mí y lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, eso también enseña a otros que sean idóneos para enseñar a otros. De hecho, y eso nos habla también de caminar en unidad con otras personas, de caminar con discípulos, de no caminar solos. En el Señor no hay llaneros solitarios, lo repito. Ahora aquí nos surge nos debe surgir a cada uno de nosotros una interrogante, y la interrogante que nos debería surgir es si realmente estamos haciendo discípulos, si realmente estamos haciendo seguidores de Cristo, es decir, si estamos verdaderamente evangelizando, consolidando en el Señor a los evangelizados, los estamos bautizando, los estamos discipulando, enseñándoles a obedecer, y los estamos enviando a hacer discípulos a otros. Hoy en muchas congregaciones lo que hay es un montón de gente sentada en las bancas que no hace absolutamente nada más que oír el mensaje del predicador. Pero no fuimos llamados a oír mensajes del predicador solamente, fuimos llamados a obedecer esos mensajes y fuimos llamados a trasladar esos mensajes a otras personas. Nuestro primer campo de discipulado es nuestra familia. Por eso uno de los requisitos tanto para los diáconos como para los ancianos es que tengan a sus hijos en sujeción. Eso significa tener a sus hijos caminando en la obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque mi primer campo de discipulado es mi casa, mi primer campo de discipulado es la pareja, y mi primer campo de discipulado son mis hijos, y es a ellos a quienes debo discipular primero que nada. Entonces necesitamos, si no estamos haciendo discípulos, es tiempo de que comencemos a hacerlo, porque es un mandato del Señor, y nosotros como discípulos del Señor estamos llamados a la obediencia. El segundo punto de que habla el pasaje de Gálatas, capítulo 1 y versículo 2, es que la carta va dirigida a las iglesias de Galacia. Notemos algo aquí importante: no va dirigido a una iglesia de Galacia, va dirigida a todas las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque una de las características organizacionales de la iglesia es organizarse bajo o desde el ámbito de lo geográfico. ¿Las denominaciones son buenas? Sí, son buenas, pero la organización de la iglesia debe tener un componente importante de ser organizada a nivel geográfico, a nivel de ciudades, a nivel de localidades. ¿Por qué razón? Por lo mismo de que necesitamos trabajar dos unidos. Necesitamos, para poder alcanzar y transformar las comunidades, las iglesias de toda la comunidad deben trabajar unidas para evangelizar y discipular a todas las personas de la comunidad, de tal manera que las comunidades sean transformadas, que es finalmente el objetivo de la Gran Comisión. Notemos que la Gran Comisión dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, lo que hay que discipular es naciones, no solo personas dentro de las naciones, sino a las naciones. Y ese discipulado comienza por discipular mi localidad, como lo enseña la palabra también en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, mi ciudad, en Judea, digamos el municipio o la zona geográfica, en Samaria, la vecindad, y en todas las naciones de la tierra. O sea, comienza por discipular mi comunidad, pero para discipular mi comunidad no podemos estar divididos en las iglesias de esa comunidad, debemos estar unidos.
La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 3, versículo 21, que cuando nos acerquemos a los últimos tiempos, todas las cosas van a ser restauradas. Y no casualmente, sino como parte de esas señales que el Señor está trayendo de los últimos tiempos. En los últimos años hemos visto un crecimiento de la organización de las iglesias y de los ministerios a niveles locales. En Guatemala, en muchísimos municipios ya existen organizaciones de ministros, organizaciones de pastores u organizaciones de iglesias de la localidad, y aparte de ello están creciendo a otro nivel de organización, porque ya hay organizaciones que aglutinan a los grupos de ministros de cada municipio, y eso lo que está trayendo es una consolidación de la iglesia. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, y esto aplica también a la iglesia. El Señor lo dio en el contexto de una enseñanza acerca de los demonios, pero implica a cualquier casa. Ninguna casa dividida contra sí misma puede prevalecer. La iglesia del Señor Jesucristo a los niveles locales no puede prevalecer a menos que esté unida. Por lo tanto, también necesitamos ser promotores de la unidad de la iglesia a nivel local. ¿Por qué? Porque mejores son dos que uno, y si uno es contra 1000, dos contra 10,000, imagínese 3, 4, 5, hay que seguir esa progresión. Con cada uno que se agrega, el poder se multiplica por 10. No se dobla, se multiplica por 10 según lo que la palabra de Dios nos enseña. 1 contra 1000, 2 contra 10,000. Uno tiene el poder de 1000, 2 tiene el poder de 10,000. 10,000 es 10 veces más que 1000. Por lo tanto, 3 serían 100,000, 4 serían 1,000,000, 5 serían 10 millones. Y eso nos habla del poder de la iglesia unida contra los espíritus malignos en cada nivel geográfico. Por lo tanto, debe ser una tarea de los ministros y una tarea también de los miembros de las iglesias el unirse con otras iglesias y otros creyentes de otras iglesias para hacer la obra del Señor. No estamos hablando de unirse en cuanto a las doctrinas, no estamos en cuanto no se trata de resolver lo que nos divide o lo que nos separa, pero sí se trata de juntarnos a la luz de lo que nos une. Eso se llama estar en unidad. El siguiente paso sería llegar a la unanimidad, pero ese es un paso que requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Es más fácil unirnos como un solo cuerpo a nivel geográfico para poder hacer la obra del Señor. Esa es una característica de lo apostólico, del ministerio apostólico. Y recordemos que la iglesia tiene el carácter de ministerio apostólico porque la iglesia fue fundada por el apóstol de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo, y aparte está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces, la iglesia tiene el carácter apostólico, y una de las cualidades del carácter apostólico es precisamente esa unidad a nivel de localidades, esa unidad a nivel de ubicaciones geográficas para ser fortalecidos, para hacer la obra del ministerio, que es la salvación y el discipulado de nuestras comunidades. Muy bien. Pasando entonces a lo que dice el versículo 3 de Gálatas 1:3, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este saludo de gracia y paz es un saludo casi constante en todas las epístolas de Pablo, y esto tiene una razón de ser. En primer lugar, porque lo que nos une a todos los creyentes es que somos salvos por gracia, y la gracia evita el orgullo, la soberbia, la jactancia, la arrogancia que impide la unidad de la que nos está hablando
o de la que hablamos en el versículo 2. Por lo tanto, es importante la gracia para que nadie se jacte en su presencia. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, cuando verdaderamente entendemos la gracia, puedo entender que nada es por mérito propio. Que todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que hago es simple y sencillamente porque la gracia de Dios está sobre mí. Y si entiendo eso, no hay ningún motivo para la soberbia, para el orgullo, para la jactancia, para la altivez, para el menosprecio de otros. Y esa es una condición para la unidad. Yo no puedo unirme a alguien si yo estoy en orgullo. No puedo, porque si estoy en orgullo, no necesito del otro, voy a usar al otro o voy a menospreciar al otro. Para alcanzar la unidad necesito vivir cabalmente en la gracia. Y la gracia no solo me lleva a entender que todo lo que puedo, lo que soy, lo que tengo y lo que hago es por gracia, sino que también lo que el otro puede, lo que el otro tiene, lo que el otro hace, lo que el otro sabe, es también una gracia del Señor Jesucristo. Y nos unimos porque somos objeto de la gracia de Dios, porque somos recipientes de la gracia de Dios, porque somos hijos de Dios. No nos unimos porque pensemos exactamente igual, nos unimos porque somos hijos de un mismo Padre por la gracia. De hecho, en las familias naturales eso es lo que sucede. En las familias naturales hay hermanos, primos, sobrinos, tíos, hijos, etcétera. Pero ¿qué es lo que los hace unirse? Lo que los hace unirse es que todos tienen un tronco común, todos tienen un abuelo en común. Todos son hijos o descendientes de una misma persona. De la misma manera, usted y yo nos unimos con nuestros hermanos, nos unimos con otras congregaciones, aunque tengan nombres diferentes y sean de denominaciones diferentes, porque somos hijos de un mismo Padre. Lo que nos une es que somos hijos de un mismo Padre, no porque pensemos igual. En una familia, no todos los miembros de la familia piensan de la misma manera. Unos piensan de una, otros piensan de otra, pero no por eso dejan de ser familia. Lo que los caracteriza como familia es que son hijos de un mismo Padre. Usted y yo somos hijos de un mismo Padre, por lo tanto somos hermanos, aunque seamos de diferentes denominaciones y tengamos diferentes pensamientos sobre algunas cosas. La Biblia solo nos llama a tener el mismo pensamiento sobre asuntos básicos de nuestra fe, como es la encarnación del Señor Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, nacido de una virgen, que el Señor murió en la cruz por nuestros pecados, que el Señor lo resucitó y hoy vive y reina con el Señor Jesucristo, que viene pronto. Por lo tanto, también creemos en la resurrección de los muertos, en el arrepentimiento de obras vanas, es decir, de nuestras propias justicias, renunciar a nuestra propia justicia para revestirnos de la justicia de Dios. Esos son los puntos básicos en los cuales debemos estar de acuerdo. En todo lo demás puede haber libertad de que cada uno piense según el nivel de revelación y según el nivel de conocimiento que tiene de la palabra de Dios, pero la unidad no se construye en base a ese conocimiento, se construye en base a los puntos fundamentales de nuestra fe, que los he mencionado, y fundamentalmente al hecho de que todos somos hijos de un mismo Padre. Muy bien. Entonces, para ello es necesario, por ello es que Pablo ora por la gracia, para que esa gracia sea un elemento de unidad, no un elemento de fricción y de conflicto para alcanzar la unidad de la iglesia. Y por el otro lado, la paz obviamente también es necesaria, porque si somos hijos de Dios, necesitamos caminar en paz con Dios, que es santificación y perdón de pecados, y en paz con los hombres, que es
servicio. Sin la paz no podemos caminar efectivamente en el llamado de Dios para nuestras vidas. Sin paz no puedo amar a Dios, sin paz no puedo amar a mi prójimo. Y en cuanto a la paz con Dios, sin limpieza de pecados no puedo andar en santidad, que es el propósito de Dios para mi vida. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios nos dice que la voluntad del Padre para cada uno de nosotros es la santificación. Y sin paz con las demás personas no las vamos a poder servir. Y usted y yo somos llamados a servir a nuestro prójimo como una manifestación del amor al prójimo. Y parte de ese amor al prójimo y de ese servir al prójimo es la unidad. Por lo tanto, sin gracia y sin paz es imposible conseguir la unidad de la cual nos está hablando este pasaje de Gálatas en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Y la consecuencia en relación con la santidad, el otro punto importante es que la palabra de Dios nos dice la importancia de la paz y de la santidad. Nos lo recuerda la palabra en Hebreos en el capítulo 14 capítulo 12 y versículo 14. Dice que procuremos estar en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz, la santidad es un resultado de la gracia, y la gracia me lleva a estar en paz con Dios. Notemos algo aquí importante. La santidad, que depende de la obediencia. La obediencia es una gracia de Dios. La obediencia no es una obra nuestra. La obediencia es una gracia que Dios nos da. ¿Por qué razón? La obediencia, cuando la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo. Recibimos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la misma naturaleza de Cristo. Y Cristo fue obediente al Padre, fue obediente a la voluntad de Dios. Recibimos una nueva naturaleza. En la salvación recibimos una nueva naturaleza por gracia. Parte de esa nueva naturaleza es la obediencia. Si recibimos esa nueva naturaleza por gracia, la obediencia es una gracia del Señor Jesucristo para con nosotros. Y es una gracia bendecidora. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Muchos están confundidos en que la obediencia es una obra. La obediencia no es una obra, la obediencia es una gracia que Dios nos da. Recordemos también que la palabra de Dios dice que la fe obra por el amor. La obediencia se traduce en una obra, pero esa es una obra de amor, no es una obra de nuestras propias fuerzas. La obediencia se traduce en una obra que es el resultado de la nueva naturaleza que hemos recibido como regalo, como gracia de parte del Señor. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo, que es el centro del mensaje de hoy, de que somos libres. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí notamos dos cosas que son importantes y que muchas veces no tenemos clara una de ellas, pero no tenemos clara la otra. El Señor dice
que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, nos libró de nuestros pecados, pero también dice que nos libró del presente siglo malo. El librarnos de nuestros pecados es para librarnos del presente siglo malo. Este pasaje es un doble recordatorio. En primer lugar, es el recordatorio que en Cristo tenemos perdón de pecados, tanto de nuestros pecados pasados, presentes, y de que somos libres del pecado. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 2, nos reafirma esa verdad. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso una de las características del nacido de nuevo es la obediencia, es la santificación. ¿Por qué? Porque él está muerto al pecado, y si está muerto al pecado no vivirá en el pecado. Podrá pecar eventualmente, pero no va a vivir practicando el pecado continuamente. Luego en Romanos capítulo 6, versículo 6 nos vuelve a recordar esa verdad. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos huido del presente siglo malo. En Jeremías 15:19 nos habla también de esto mismo. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. O sea, el creyente no se convierte al mundo. El creyente deja de vivir como vive el mundo. El creyente asume una nueva cultura, que es el cristianismo. El cristianismo es una forma de vivir, una nueva forma de vivir, una forma contracultural. ¿Qué significa contracultural? Que está en contra de la cultura prevaleciente a su alrededor. El ser creyente es vivir en una nueva cultura, y esa cultura implica nuevos principios, nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de decidir, nuevas actitudes, nuevas motivaciones, nuevas acciones. Por eso dice en Gálatas 1:4 que el Señor, además de que se dio a sí mismo por nuestros pecados, lo hizo para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de la cultura de este siglo malo. Y esto implica que para poder vivir en la plenitud de la vida eterna abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros, de lo que nos recuerda Juan 10:10, necesitamos huir de la corrupción que hay en el mundo, y la consecuencia de ello es estar libres como ya dije, de nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de actitudes, de motivaciones del mundo hacia el pecado, que es lo que nos enseña Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. La palabra de Dios ahí nos recuerda que que tanto los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, son enemigos del Padre. Esa es la forma de pensar del mundo. La forma de pensar del mundo, cada pensamiento, acción, sentimiento, motivación o actitud del mundo lo podemos ubicar dentro de alguno de esos tres renglones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Los deseos de la carne se refieren a las pasiones, y entre esas pasiones está la pasión sexual, la lujuria, que es la lujuria y la lascivia. Aparte de ello está la gula, la glotonería, están las adicciones. Esos son
comportamientos del mundo que derivan de los deseos de la carne. Luego, los deseos de los ojos es todo lo que se refiere a la codicia, a la avaricia, al materialismo, al deseo de enriquecerse, al deseo de poseer cosas por encima de los demás, etcétera. Y la vanagloria de la vida se refiere a orgullo, jactancia, arrogancia, vanidad, menosprecio, etcétera. Entonces, el Señor vino para librarnos de todas esas cosas. Como consecuencia de la salvación, entonces, entre otras cosas, nosotros necesitamos vivir para Dios y que Él sea glorificado en todo en nuestras vidas. Y esto nos lo enseña Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando estamos en el mundo, lo que tratamos es de agradar al mundo, de agradar a la gente del mundo. Pero cuando estamos en Cristo, nuestra cultura cambió y en lugar de buscar agradar a las personas del mundo, lo que buscamos es agradar al Señor. Y recordemos que en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, el Señor nos recuerda que eso solo lo podemos hacer cuando estamos prendidos a Él, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer. Y que cuando estamos prendidos de Él, cuando estamos viviendo la vida de Él, la cultura de Él, el estilo de vida de Cristo, entonces vamos a producir fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria de Dios. Es decir, nosotros ya no vivimos para ser reconocidos, exaltados, para ser admirados, alabados nosotros, sino que vivimos para que Cristo sea alabado, reconocido y glorificado a través de nosotros, como lo dice más adelante en Gálatas, en el capítulo número 2 y versículo número 10. Dice la palabra, Gálatas, si no estoy, es Gálatas 1:10. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, esta es otra característica de un nacido de nuevo. El nacido de nuevo no busca agradar a las personas. El nacido de nuevo busca agradar a Dios. Incluso no busco agradar a los creyentes. Busco agradar a Dios. Es diferente. Muchas veces los creyentes los creyentes quieren ser agradados con cosas que no son agradables a Dios. Nosotros nosotros necesitamos buscar agradar a Dios. El verdaderamente nacido de nuevo se libera del qué dirán, se libera de tratar de agradar a los demás para agradar a su Señor. Entonces llevamos como señales de la obediencia, del nacer de nuevo, que la persona ya no busca el pecado, ya no vive en el pecado, que la persona es obediente a la palabra de Dios, que la persona ya no busca agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, versículos del 13 al 21, entre otros pasajes, nos habla de lo que es la vida de agradar a Dios. Y vamos a leer ese pasaje. Dice la palabra, por tanto, porque es importante que podamos desmenuzarlo y entender un poquito más profundamente de lo que se trata de vivir agradando a Dios. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 21. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como a santos
sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Algunas de las características de este pasaje, entonces, de lo que significa vivir una vida agradable al Señor. La primera es ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y ceñir los lomos de nuestro entendimiento significa poner nuestro entendimiento bajo el control del Espíritu, poner nuestra alma bajo el control del Espíritu y poner nuestra alma, emociones, sentimientos y voluntad bajo el control del Espíritu significa vivir, ponerlos bajo el control de la palabra de Dios. Número 1. Luego dice, sed sobrios, y sed sobrios significa ser simples, sin arrogancia, sin altanería, sin despilfarro, sin darle lugar a esos deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Luego dice también en el versículo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo en la gracia es esperar en el Señor, esperar que el Señor obre en nuestras vidas, que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Y esto no es una cuestión de pasividad, esto es una es una espera obediente. Ya hablamos que la obediencia es un medio de gracia. Esperar completamente en la gracia de Dios es esperar activamente en la obediencia. Es activar nuestra obediencia y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de cada uno de nosotros. Esperar en la gracia es esperar en la obediencia, que es el canal que Dios utiliza para enviar sus bendiciones o traer sus bendiciones a nosotros, tal como lo dijimos en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, pero también en Mateo capítulo 6, versículo 33. La palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que es la obediencia, y entonces todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. En el versículo 14 dice, como hijos obedientes. Entonces, el ser salvos y vivir de acuerdo y vivir agradando a Dios es siendo sus hijos, y somos sus hijos cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero aparte, acá nos está diciendo que no nos conformemos al mundo, a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia de que esas cosas eran desagradables a Dios. Es decir, lo que hablamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que los desechemos de nosotros. Y luego en el versículo 15, o aquí en el versículo 14 todavía hay algo importante que lo veamos. Dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Hoy ya no estamos en ignorancia, ya no somos esclavos del pecado, por lo tanto ya no tenemos que obedecer a las tentaciones del diablo, ya no tenemos que seguirlas, ya no tenemos que seguir el pecado. Ahora podemos seguir la santidad. ¿Por qué? Porque ya fuimos liberados de esa esclavitud del pecado. Antes éramos como el perro que vuelve a su vómito, o como la cabra que vuelve al pecar. Pero ahora ya el pecado no es parte de nuestra naturaleza. Cuando usted y yo pecamos, ya no pecamos porque somos esclavos del diablo,
o del pecado, pecamos porque es nuestra voluntad. Entonces lo que nos está diciendo la palabra acá es que recordemos que ya no somos esclavos del pecado y por lo tanto no tenemos por qué conformarnos a los deseos que antes teníamos, a la forma de vivir que teníamos anteriormente cuando teníamos la vieja naturaleza pecadora. Así como la vieja naturaleza pecadora nos llevaba al pecado, la nueva naturaleza en Cristo nos lleva a la obediencia, a la santidad. Esa es una señal del creyente. El creyente ya no vive en el pecado, ya no sigue el pecado. El creyente busca la obediencia y la santidad al Señor por causa de la nueva naturaleza que ha recibido en el nuevo nacimiento. La palabra de Dios en el versículo 15 dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto aquí significa estar apartados para el Señor, estar consagrados para el Señor, resistiendo al pecado, siendo propiedad de Él. Eso significa ser santos en toda nuestra manera de vivir. No significa solamente servir al Señor o estar apartados para el servicio del Señor en la iglesia, sino significa vivir apartados, consagrados, dedicados, santificados para Dios en todas las cosas que hagamos, no solamente en la iglesia, no solamente en la familia, sino de todas las cosas que hacemos también en sociedad, como es el trabajo, la vida comunitaria, etcétera, etcétera. En el versículo 17 nos dice que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El verdaderamente salvo no solo vive bajo la gracia del Señor, sino también vive bajo el temor del Señor. ¿Por qué razón? Porque el principio de la sabiduría, y la sabiduría es Cristo, y la sabiduría es la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio de la obediencia es el temor de Jehová. Sabiduría es vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y el principio de la obediencia a la palabra de Dios es el temor del Señor. Y no debe ser un temor de miedo, de pánico, que nos asuste. Debe ser tener respeto, reverencia, honra a aquel que es nuestro Padre, que nos salvó, porque Él es santo y de la misma manera nosotros debemos ser santos. También recordemos lo que dice la palabra de Dios para aquellos que no les gusta mucho el temor del Señor, pero recordemos, si no les gusta mucho el temor del Señor, eso implica que se sienten todavía atraídos por la tentación, por el pecado, etc. Y la palabra de Dios dice con respecto a ellos o a eso, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y que el Señor es fuego consumidor y también es jabón de lavadores, y que el Señor tiene algo que se llama la disciplina del Señor, que es por amor, pero esa disciplina no es agradable en su presente, aunque va a dar frutos de justicia y frutos de paz y fruto del Espíritu y fruto de obediencia más adelante, pero que no es causa de gozo en el momento. Entonces, por ello necesitamos conducirnos en el temor del Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra, para mantenernos en la obediencia y alejados de todas las cosas que pudieran traer la disciplina del Señor a nuestras vidas, que aunque es por amor, no es agradable, de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Luego en el versículo 19 nos recuerda la palabra, y esto es algo, todas estas son pensamientos, actitudes y motivaciones que la palabra de Dios nos da para que vivamos de una manera agradable al Señor, agradándole en todo, que es el verdaderamente vivir libres del pecado y ser hijos de Dios, y ser verdaderamente libres. Es recordarnos que usted y yo valemos
la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es demasiado valiosa como para que nos estemos revolcando en el lodo del pecado, para mezclar la sangre de Cristo con el lodo del pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice que no tengamos por inmunda la sangre de Cristo, y aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo no se van a salvar. Entonces nosotros debemos mantener la mayor pureza, integridad, etcétera, de la sangre de Cristo, y eso lo logramos cuando nos vamos apartando cada día más del pecado. Y finalmente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice que la libertad viene de que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe debe ser en Dios. Muchas personas tienen fe en las promesas de Dios, pero tener fe en las promesas de Dios sin tener fe en los mandamientos de Dios no es tener fe. Esa es una presunción de fe. Esa puede ser una fe mental, pero la fe no es mental, la fe es del corazón. La fe es un creer en el corazón, no en mi mente. Hoy mucha gente está equivocada, dice que es cristiana porque cree en su mente, pero no obedece. Solo cuando creemos en nuestro corazón somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hemos visto, haciendo una recopilación de las cosas que derivan de que somos libres en Cristo Jesús, es que caminamos en unidad con nuestros hermanos, caminamos, aparte de caminar en la unidad con nuestros hermanos, vamos a vivir de una manera que agrade a Dios, agradándole en todo, en una contracultura a cómo vive el mundo. Y eso implica que vamos a vivir en una nueva naturaleza, que es una naturaleza obediente, que busca agradar al Señor en todo, que no anda, que no va detrás del pecado, sino va detrás de la consagración, detrás de la santidad al Señor, que sirve al Señor de todo corazón, sirviendo también a nuestros hermanos, que no somos atraídos por los deseos que el mundo tiene, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que nos conducimos con temor en la tierra, y que nuestra vida no está dedicada a agradar a los demás, al que dirán, sino está dedicada para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado. No buscamos nuestro propio nombre, nuestra propia fama, nuestro engrandecimiento, sino que buscamos la fama de Dios, el engrandecimiento de Dios. Eso es vivir libres en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Muy bien, mis amados hermanos, por el día de hoy hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, por conectarse. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo que tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por lo general. Si hay cambio de horario, lo avisamos. Aparte de ello, ponemos a su disposición 2 recursos, que son la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted encontrará una cantidad bastante grande de recursos para poder fortalecerse en su fe, fortalecerse en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, vivir una vida agradable al Señor en todas las cosas. Y lo esperamos en nuestra próxima transmisión el próximo miércoles a las 8 de la noche. Pero antes de terminar con la transmisión, permítame orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día abres nuestros ojos más profundamente acerca de esa libertad que tenemos en ti, Señor, para vivir la vida eterna desde este tiempo, Señor, acá en la tierra, y poderla disfrutar en plenitud en la eternidad, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, en primer lugar, Señor, a pedirte perdón
perdón por todos nuestros pecados, Señor, y por las veces, Señor, en que hemos ignorado el vivir para agradarte a ti, Señor, y te pedimos no solamente que nos perdones y nos limpies, sino que nos limpies de esa maldad, Señor. Que nos enfoque, que tu Espíritu Santo nos enfoque diariamente en vivir vidas que te agraden a ti en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Señor, también te pedimos que por tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, cada uno sea sanado, liberado, restaurado, fortalecido, Señor, afirmado, perfeccionado y esforzado en ti, oh Dios Todopoderoso y Padre nuestro, para que cada día, Señor, nuestra vida vaya creciendo conforme a la estatura del varón perfecto de la plenitud de Cristo, Padre. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de los nuestros, Señor, de tal manera que ellos también sean sanados, liberados, restaurados, fortalecidos y establecidos en ti juntamente con nosotros, Padre. Y que aquellos que todavía no te conocen, tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti, Señor, y que entreguen sus vidas verdaderamente a ti. A los que andan en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo les abra los ojos y los vuelva en sí, Señor, que los traiga al arrepentimiento para que ellos regresen a tu casa, Padre. Y si alguno se ha debilitado en su amor o se ha debilitado en su fe, Señor, que tu Espíritu Santo avive esos dones, Señor, en su corazón para que cada uno de ellos sea nuevamente afirmado en ti, Padre. Señor, que tú bendigas la noche de cada uno de nosotros, Señor, bendigas el día de mañana y el día miércoles, que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad y que tú lo bendigas para la gloria de tu nombre y para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga abundantemente y les envío un abrazo a cada uno. Bendiciones.